plato de los que marquen época, ¿no? De los que marquen momento en la línea de tiempo. Llega Navidad, salpicón, claro que sí. Y encima hoy vamos a hacer un salpicón muy facilón. Un pareado sin haberlo deseado otra vez, ¿eh? Un salpicón muy facilón. Vamos a hacerlo, fíjate tú, que al microondas. Sí, ¿cómo lo veis? ¡Hola, Cristian! ¿Qué tal, Yoku? Sí, sí, en ese elemento decorativo de la cocina que solamente utilizamos para calentar la leche o el café del día anterior. Pues ahí vamos a hacer el salpicón. Vamos a cocer la merluza al microondas y vamos también... Papel, ¿no? Que no me oigan, que igual me maten los cocineros de los buenos, que igual me maten. Voy a hacer los langostos al microondas también. ¡No! ¡Tas Yoku, Cristian! ¡Tas Yoku! ¿Cómo Sí, vamos a hacerlo en microondas. Y va a quedar muy rico. Hacedme caso, va a quedar muy rico. Podemos hacerlo de la forma tradicional, todo cocino en el agua, cortar la cocción del langostino en agua con hielo para que quede al dente, pero voy a hacerlo fácil, para que el que no gusta cocinar diga, voy a hacer un salpicón para vacilar aquí en un momento. Sí, así, eso vamos a hacer. Tiempo cu tiempo, ¿no? ¡Hombre, María del Cueto! ¡Hombre, ¿Qué tal Cristian estás? González! ¿Qué tal muy bien, estás? ¿tú? Bien. Voy a pedir que me bajéis un poco la sintonía, que sí, no oigo casi a Cristian. ¿No la tienes ahí? También, sí. A mí no me molesta, pero bueno, que no me molesta. No, explica eso, por favor. Explica por qué no te molesta la sintonía. Bueno, porque estoy acostumbrado a sentirlo alto. Ya. Y oigo muy bien. ¿Y por qué me señalas a mí? Porque me señalas. Porque como tú estás a este lado, oigo por este. Ya. ¿Qué entendiste? Lo que querías decir, en realidad. No, nada dije. Sí. Nada dije. Nada tengo. Ingredientes. Venga. Merlucina del Pinchu, de la Rula de Avilés, pescado Rula de Avilés y de alimentos del paraíso. Vuelve la Navidad y vuelven los alimentos del paraíso. Sí, señor, de Asturias. Ahí tenéis, mirad qué pinta. Si os acordáis, ayer utilizamos ya la merluza del Pinchu y esto fue lo que me quedó. Y con lo que me quedó, para poder utilizarlo, porque esto es un producto estrella, riquísimo, maravilloso, que hay que utilizarlo todo, vamos a hacer el salpicón. Merlucina del Pinchu de la Rula de Avilés. Perejil picado fino, unos langostos, en este caso son langostos Banamey, que a mí me gustan más porque son más duros. Unos huevinos y lo que sí hice fue picarles verduras. Esto podéis hacerlo con una picadora si queréis. Yo hice la mano porque queda mejor. Cebolleta picada fina, pimiento verde picado fino, pimiento colorado picado fino. Ajo picado muy fino también, sal y pimienta. Y luego, para la vinagreta que vamos a preparar, como media taza más o menos de aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas de vinagre de sidra o zumo de limón, como un cuarto de taza, 2 cucharadas soperes de azúcar, sí que le viene muy bien. Pimentón dulce y luego cuando pongamos a cocer los langostinos, sacamos el juguín de las cabezas y también se lo vamos a echar. Y finalmente, para hacerlo un poco guapo y vacilar, para que triunféis, mira para mí, niña, ven para aquí la de Blimea, mira para mí. Hoy está Belén, eso, Belén. Volvió Belén. Mira para mí. Vamos a hacer unos tulipes muy fácil, como ese que tengo ahí. Mira. Como esto, Belenina, mira. Belén. Unos tulipines muy fáciles de hacer, que esto se hace en un plis, sí. Y que vais a poner aquí el salpicón y vais a fliparlo, vais a vacilar un montón. Esto le da el toque, Cristian. Hombre, claro, vais a vacilar un montón. Sí. Bueno, primero vamos a arrancar con esto. Vale. Bueno, espera, ¿qué hay que hacer? ¿Cada bailar? Espera, hoy Alimari, que ha vuelto Alimari, sí. Va a elegir la canción y no me quiso decir de qué canción se trata, porque ayer no me recordasteis lo de la canción y no tenemos canción de apertura. Entonces hemos dejado a Alimari que la ponga en 3, 2, 1. Es una lata. Bien, el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. ¡Arriba! Aparte de esto, gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! La vida pasa felizmente si hay amor. ¡Ay, el amor! Mi madre llora. ¡Ay, la mamá! En el corral. ¿En el corral? Sus 3 gallinas se han debido de escapar. ¡Ay, bien, Ali! Aparte de Son esto, canciones dedicadas al trabajo. gracias hoy. a Dios. La temática de Alimari. La vida pasa felizmente si hay amor. ¡Amor! Tengo una novia. El amor es lo mejor del mundo, del de lo universo. mejor. ¿Tengo una novia? Con
mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Ay, la novia marchó para Aparte de Nueva York con este rey. gracias a Dios, Se piró con su mujer. la vida pasa felizmente si hay Claro, amor. como tenía debajo el colchón, arrancó con ellos Claro. y marchó para Nueva Es que York. no es buena idea tener el dinero bajo el colchón, yo creo. Claro, ¿eh? pues niña, mejor hubieras dicho para Taramundi, que es pero guapo, para el occidente estupendo, Sí. maravilloso, o para Oriente también, Sí. hasta Llanes, o por ahí. ¿Para qué vas a ir a Nueva York con todo lo que tenemos en Asturias? Guapísimo. ¿Qué tendrá que ver Nueva York con Asturias? Hombre, comparado a Nueva York con los oscos o con los bufones de Pría. Es que no tiene nada que ver, es que no se puede comparar. No es comparable. Hombre, por Dios. No es comparable. O como el Parque Natural de Redes, que me toca más de cerca. Venga, Caso y Cristi. alrededores. Bueno, vamos a empezar. Mira, lo primero. Vamos a arrancar con la tulipa. Horno precalentado a 180 grados. Sí. 2 moldes de estos de flan, de los de toda la vida flaneres. ¿Veis? Que esto tiene todo el mundo en casa. Y si no, vale también un bol que aguante el calor. Mirad, vamos a poner las tortitas estas de la cocina mexicana que están tan de moda Sí, hoy en día. sí. Donde hacen los burritos Sí. y todo eso, que ahora ya ves que se hacen un montón de cosas en TikTok con esto. Ponedlo en el molde. En TikTok, dijiste. Sí. ¿Eres TikToker? ¿Eh? ¿Eres TikToker? No, pero bueno, sé que lo hacen. Sé que lo hacen. Tú sí que eres TikToker. Y ahora ya no, hace mucho que no hago. Vaya, ya no eres Porque- TikToker. sí, sí lo Vaya, soy, porque sí lo soy, dije pero- yo, porque lo dije yo. No, que sí lo soy, pero que ahora hace mucho que no hago. Bueno. ¿Veis así, ¡Qué fatu! ¿Lo veis? ¡Qué fácil! Saluda a mi hermano Víctor, que 180 os grados, ve 10 minutos. todos los días. Mirar, tengo más fotos vuestras. Tirorariro. Todas estas, nuevas. Tirorara. Todas estas Venga. nuevas, para Bueno. colgaros. Y si ahora quisiéramos hacer un salpicón tradicional, pondríamos agua a hervir ahí, meteríamos el pescadín con un poco de puerro, haríamos la merluza, la sacaríamos, los langostos, los sacaríamos en unos 2 minutinos en agua fría con hielo para cortar la cocción, que quedaran al dentes, y con ese fume de pescado de haber cocinado la merluza haríamos una sopa espectacular y venga, y un vaso de leche para cama. Sí, pero imaginaros que no queréis hacer todo eso, que no queréis manchar, que tenéis una merlucina del Pincho maravillosa de Alimentos del Paraíso porque lle de la Rula de Avilés. Tenéisla aquí y no sabéis qué hacer con ella y queréis hacer un salpicón, pero no queréis hacer todo lo que ¿Toda yo esta dije. introducción Bueno, porque de por lo eso- que no vamos a hacer? Bueno, porque ya la excusa, ¿para qué? Para coger un molde de microondas, o vale también un plato, coger la merluza, echar una pizca de sal y hacer la locura así de meter aquí la merlucina de esta manera, merluza que tengo ya sin piel. Sin piel. Ahí está, ¿veis? Meto Sí. aquí la merluza, echo una gotina de aceite de oliva virgen extra porque me apetece y lo valgo. Cierro el envase, que vale también un plato, como vais a ver luego, que voy a hacer con el Sí, langostino dele cue, en ¿no? un plato. Soy del Ecue. No lo cuentes, no lo le cuentes. Y ahora, Sábelo todo el mundo eso. máxima potencia al microondas, 5 minutos y tenemos cocida la merluza. ¿Qué tamaño tiene que ser el gambón? Pone aquí Manuel. El gambón no hace falta que sea muy gordo. Ese como no lle el gambón austral, este lle el langostino banamey, que el langostino banamey también lle. ¿Qué hables? Banamey o Austral. Sí. ¿Qué es eso? A ver, normalmente usamos el gambón argentino, el langostino argentino. Sí. Que hay que fijarse bien cuando lo compráis, que si va numerado del 1 para arriba. El 1 y el más gordo, que son 15, 20 unidades por caja más o menos, sí. Luego bien el número 2, que son de 25 a 35 me parece unidades. Y luego va el número 3 y así hacia arriba más pequeño. O sea, ¿el más caro o el 1? El 1 y el más gordo. Vale. Pero yo lo que voy a utilizar es el langostino banamey, y otro tipo de langostino, que este que veis aquí, que lle un poquitín más grisáceo y lle más durín. A mí me gusta más. ¿Qué número lle el langostino? Este no va por números, este va por unidades, que en kilo. Este lle el 30-40 unidades en kilo. Vale. Pero no falta que sea muy grande, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero para el salpicón yo recomiendo mejor el banamey, porque lle más durín y aguanta mucho mejor. Mirad, entonces, mientras la merluza se va haciendo en el microondas, ponemos un platín con una gotina de aceite abajo. ¿Veis? Así. Y con la mano untamos un poco de aceite. Ahí. Y ahora los langostinos, que lo que hice fue quitar, yo me gusta cortar con una tijera siempre lo que lleve el pico y los ojos. Y les antenes. Eso, entonces yo voy a ponerlos aquí así. Los langostos, ¿eh? Ahí. Vaya locura que estamos haciendo, vaya locura que estamos haciendo. Esto... ¿Pero por qué? Bueno, hombre, porque esto... ¿Por qué estás tan acelerado hoy? Estoy acelerado, estoy bien. Estoy haciendo una selección de vuestras fotos de ayer, ¿eh? Mira. Para ir colgando. Vamos a hacer así. Yo, como el langostino en este caso, no lo voy a hacer para comerlo al momento, sino que voy a pelarlo y echarlo dentro
de un salpicón no voy a echar gran cosa. Pero, por ejemplo, si lo queréis hacer para comerlo, así al momento como si fuera a la plancha o cocido normal, podéis echar aquí un poco de ajo molido, un poco de zumo de limón, una gotina de aceite, sal, lo que queráis, para darle el toquecillo, para luego untarles manes y chupar, ¿eh? Entonces ahora, mirad, hacemos así y filmamos. Filmamos. Bueno, mientras voy a ir poniendo, mira, Filmamos. voy a ir poniendo a esta señorina que se llama Carmina de Muros del Nalón. Filmamos. ¿Ves? Bien cerrado, para que haga vapor, ¿eh? Mira, Belén, Carmina de Muros del Nalón, que tiene Y hacemos algún furaquín. 89 años. Ahí. Y esto Mírala. sería el siguiente paso, que iría también al microondas. En este caso, más o menos a máxima potencia, 2 minutos y medio, 3 como mucho. Fijaos un poco, porque ya sabéis que cada microondas es de su padre y de su madre, ¿eh? Y luego no todos son Beatriz, que la iguales. puse delante, Beatriz, que tiene 93 años de Gijón. 93. Beatriz y Carmina vais juntas. La. Os voy a poner una pinza y para el árbol. Bueno, Beatriz y Carmina. guantes hay un montón, ¿no? Uf, Dije 10 estáis minutos, desataos, les estés aquí, A ver. que no se nos vaya, ¿eh? a ver si me valen A estas ver. pinzas que me trajeron, ¿eh? Todavía Mira, no. para la parte de arriba, aquí. ¿Cuánto va? ¿Van 10 minutos ya? ¡Ay, No, estupendo! Me falta un pelín. La dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. ¿Qué es esto, Ali? Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona. No lo vi nunca. Va grabado Mira estos dos que sobre salados su que están piel y bailando. siempre ¿Ya van 10 minutos yo? Yo creo que sí. Mira. Como el amigo más Mira qué fiel. salados, cómo bailan. Son Isa y Alfonso, de Riberas. Muy bien. Con nieve y con Podéis dejarlo un poco más si queréis, ¿eh? frío del que ha de Yo estoy fuera unos 10 minutos. A ver. el agua que ¿Ves? lleva el río no regresa nunca. Y ya tenemos la oblea hecha, ¿eh? ¿De acuerdo? Nace con la persona. Voy a dejar la otra un pelín más, para que veáis que se puede hacer un pelín más tostado si os gusta con más color. Fueron más o menos 10 minutos. Elige uno, Voy a dejar venga. un pelín más. Para que luego no digan que le pongo unos y otros no. Va a elegir la 58 mano segundos queden. poco inocente de Chris. Venga, coge uno. Coge dos, que los pongo de dos. No hagas trampa, ¿eh? Que tú seguro eres de los que hacen trampas al parchís. Tienes toda la pinta. Venga, uno ahí. No mires antes. Uno ahí y otro más. Venga. Otro. Eso, venga. A ver quién salió, sácalo. ¡Ay! ¡Salmi! A Belén, creo. Y luego, ¡ay, madre! ¡Ay, este es tú! JR de la Llovera en Siero, Con Crispy. conmigo. Un día que yo andaba en bici, aquellos años. Ya llovió, ¿eh? Venga, para el No te árbol. pases, no es tanto, no es tanto, cuidado. Venga. Venga, el otro. Bueno, esta queda un poquitín más, como yo el mole. ¡Ah! Madre, cayóme al suelo. ¿Qué cayó? Cayóme el bicho al suelo. Bueno, esto no lo puedo poner porque me cayó. Pero mirad, esta cerrela un poco, queda un poquitín menos guapa, ¿eh? Pero tengo un montón de hechas ahí. Claro, coge una hecha, hombre, para que te compliques. No, bueno, hombre, porque se cayó al suelo. Por eso, Pero hay un montón de hechas por si acaso. que cojas una hecha, Ya digo. digo que se cayó al suelo. Que cojas una hecha, digo. Venga, hombre, que estás en bucle. Bueno, a ver la merlucina, ¿eh? Me relucina la que traes tú hoy. Ay, señor. A ver, os voy a leer un poco. Vamos a ver la merlucina. Dice, hola, ¿qué tal estáis? 5 minutos Buena. al micro. Pues aquí, pasando la tarde. Ya estaría, ¿veis? Lista. Ahora hay que dejarla enfriar un poco, ¿eh? Gris, esto es ya mejor el que yo un poco mayor de tamaño, ¿eh? Y es suficiente, ¿eh? Si paguéis más. Porque este ya muy pequeñuco, no cabe nada. Ya, ya que tú Es que hay otro de comer tamaño. bien, claro. No, hay otro tamaño que ya más Sí, claro. a mí claro. que está mejor. Sí, Y que valen ya- parecido, no merece porque la pena ya- si pequeño. El langostino, igual, 2 minutos, ¿eh? ¿Sabes, mami? Yo soy muy fan de esa marca porque hazlo todo muy rápido. Dice, María sois Guste- maravillosos. A María gusta que lo hagan todo muy rápido. Sobre todo en la cocina, María. En la cocina, sí. Ella ¿Por qué viene- te metes en jardines que luego sales mal? Sobre todo en la cocina. Sales mal en los jardines. Vaya. ¿No Dice, te mi gusta mujer, cocinar? mi mujer y yo os vemos todos los días desde Pola de Leña. Pola de Leña Pola de puso, Leña. ¿eh? Juan y Nuria. Bola de leña. Voy a echar aquí la merlucina. Mira, mira, mira cómo está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué maravilla! Mirar. En el micro, ¿eh? 5 minutos. Ay, prove, pone, hola, ¿qué tal estáis? Pensé que nos estaba preguntando y dice ella, ¿quién eres?
Uy, qué rico. Venga. No, ¿quién eres tú? Dime Ahí que está. quién eres. ¿Ves? Mira, deshace sola, ¿eh? Mira ahí para acá. Deshace sola. Sin espinines ni nada. Ahora, que he dejado templar un poco, ¿eh? Ahí. Merluza lista. No me digáis que es difícil esto. ¿Eh, Belén? Cosa más fácil. Carbón. Cocinando me doy una maña. Me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Mira, sabe la Y esta. preparo un condimento que está superior. ¿Es de quién, ya, Joselito? Que es- No, hombre, Antonio Molina. Ah. Arroz con fideos, que el señor más exigente. ¿Por qué la sabes Que el esta? señor más exigente. Ya, Se porque los llena el deo. gremio, Me parece horrible esta canción, ¿eh? Horrible. Enciende bien la candela. Es espantosa. Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy por oscuro, Dios. que el futuro es muy oscuro. ¡Ay! ¡Ay, madre! Que parece que pilló los dedos con la puerta. Esto para martes y Trabajando en 13. el carbón. Yo esto ya lo he contado alguna vez, la anécdota de esta canción. Porque la bisabuela de mi hermana, Sí. que no me acuerdo el nombre ya, algún domingo que coincidíamos, de Piquiñín, Sí. íbamos a casa de la bisabuela de mi hermana Lili, que vivía, Lili, vivía sí. donde el Bar Montes. Le dimos Belén porque Belén Ya, sabe dónde Belén, era. sí. Y ponía todos los domingos ¿Esta canción? esta película. Ah. La película de Antonio Molina, que era una paloma blanca, cocinero, soy minero, era una peli, y todos los domingos que coincidíamos, ay, no cómo se llamaba, no me acuerdo ¡Uy! ya. ¡Estos conozco los yo! Todos los domingos. Celso, Dulce y María. ¿A que sí, Lili? Pero bueno, ¿cómo no me avisáis que mandasteis la foto? Estos son una familia genial que coincido yo con Ay. ellos. Celso, Dulce y María. ¡Uy, cómo huele, cómo huele! Y también ¡Cómo mola! Mirad cómo huele. Mira, María, ven acá, ven Rosy acá, ven de acá, María. Belmonte de Miranda. Voy, María, esperas, voy. María, voy. María. Mira, ven un He segundo. dicho que voy. Rosy de Belmonte. Ven, cierra los ojos. Cierra los ojos. Arrímate aquí al microondas y cierra los ojos. ¿No te huele a Navidad? Un poco más, un poco más. ¿No te huele a Navidad? Bueno, huele. ¿No te huele a Navidad? ¿Creéis que tengo que decir que sí? No, no me huele a Navidad. Ah, ¿en tu casa no huele a langostino como no, Navidad? a mí la Navidad yo lo asocio con el turrón, con, Mira para acá. con lo dulce. Ya están fechos. Tirorirorarirolarero, que no hay en España quien guise mejor. Y me preparo unos langostinos en el microondas que están superior. Mira, Celso, Dulce bueno, María, a ver. ya están cocidos, ¿veis? ¡Qué pela! ¡Cómo pela! En el micro 2 minutos, ¿eh? Bueno, fueron 3 más bien. Y este agüina que soltaron, vamos a echarla luego para la vinagreta, junto con el liquidín que suelte la cabeza, ¿eh? Vamos a echarlo luego, vamos a dejar que temple un poco también y pelámoslos. Ahí Oye, está. ¿Viste que nos puso el realizador estrella, nos puso las cuerdinas? Fue él, no Ali, El realizador estrella. fue Javi, nos puso las cuerdinas para colgarlas. Sí, esto no os lo conté, lo que estoy haciendo aquí, ¿eh? ¡No picar. fue él! Me dijo que había sido él. No, ya te lo impuestes. Escucha, que no se ponga medalla si no fue él, ¿eh? Lo que hice aquí, fijaros, fue 3 huevos A ver. cocidos con un tenedor machacados. Ay, mira que más 3 historia nenos. tampoco, ¿eh? Manuel, Paola y Tiago de Lugones. Ay, preparo un arroz. Este. Bueno, mirad que merluza hicimos en 5 minutos al micro y mirad que langostinos cocimos en 3 minutos al micro. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Ojo, ¿eh? Ojo, y mirad los Ojo. tulipes que hicimos 10 minutos con tortilla de trigo al horno, ¿eh? ¿Qué dice Tonono? Que nos está Lucía contando. y ¿Qué María nos de cuenta, 3 y Tonono? 2 años. También las voy Ah. a poner. No, ya saqué las Mira, dos. mira qué monos, hombre. Y estos otros 3. Ya saqué los 2 tulipes y me están diciendo, ¿no dejaste una tulipa en el horno? Venga, No, no, estos no, no, nenos para el árbol. Bueno, tengo No, todo para el listo, árbol no, ¿eh? para el tenderete. Tengo que dejar templar. Mira, la merluza ya hasta enfrió. Fijaros, si queréis, puedo ir echando aquí los ingredientes, menos los langostos que tengo que pelarlos. Mira, ahora voy a echar cebolleta, importante que lo piquéis fino. Si queréis, como estamos haciéndolo todo muy sencillo y muy rápido, si tenéis picadora, podéis picarlo con picadora. No pasa nada. Yo os recomiendo que si lo picáis con la picadora, luego lo pongáis sobre un colador para que suelte el jugo, porque al picar con la picadora suelta bastante jugo la verdura, al no hacerlo con cuchillo. Entonces,
que lo escurráis un poco. Ponéis un coladorín o un chino y escurrís el agua que haya soltado a la hora de picarlo con la picadora. Pero vale perfectamente, vale perfectamente. Yo piquélo a mano porque tenía tiempo y porque me gusta más. Pero en verdad, si lo hacéis todo así de forma rápida, pues podéis picarlo sin ningún problema con la picadora. Y hacéis un salpicón, ya visteis, en 5 o 7 minutos, en 10 minutos tenéis el salpicón fecho. Cuidadito, en 10 minutos salpicón fecho. Cuando esto en mi casa, yo me acuerdo que en Nochebuena, mi abuela pasaba unes buenas horas desmenuzando la merluza para la sopa y para el salpicón. Y probes madres. Bueno, ¿veis? Ahí, voy mezclando ya con la merluza que ya está fría. Mira, Lolo de Grau, este vístelo tú ayer. Voy a echar el huevo también aquí. Y esta nena, Ana de Avilés y Lolo de Grau. Venga. Lolo de Grau. Os voy a poner... Lolo de Grau. Perejil. Abundante perejil. Ahí está. Venga, voy a dejar un poco luego para decorar. Y mirar ya qué base de salpicón tenemos, Oye, que tenéis unos mejillones, me echáislo si queréis también. Hay gente que echa aceitunes, hay gente que echa palitos de cangrejo. Bueno, no fai falta, no fai falta. Mirad, a mí sí que me gusta echar, que no todo el mundo lo hace, un poco de ajo, picado muy fino, como un dientín de ajo. La mitad de esto, paca, para adentro. Porque a mí el ajo me gusta el saborín que da en el salpicón, como que da un sabor muy chulo, ¿Veis? Ahí. Y luego faltaría, pues, pelar los langostos y meterlos aquí también, que si están fríos voy a ir pelando, Creo que me ha desaparecido una chica. Ahí, venga. Vale. Voy a poner ahora a Mari Linda de la Felguera y Clary de Tuilla. Están todavía calientes. Pero bueno, será por vosotros que lo haga. Déjame estibor para las cáscaras. Velero cargado de sueños cruzado. Mirad. ¿Y esto de trabajo qué es, Ali? Todo el juguín que suelta el langostino a la cabeza. ¿Veis el juguín? Voy a echarlo aquí en un bol. Y voy pelando. María y Alejandro y Lucía. Ese barco verde de luces. Luma de fuego y espalda morena. Luego hacemos un paneo para que os veáis en casa, ¿vale? Pasamos así la cámara y os veis todos. También os digo una cosa, En el microondas pelen peor. Te estaba esperando. Ahí, ¿veis? Partímoslos en dos. Y para adentro. Y lo mismo, cogéis el juguín. Mira el juguín que suelta, Ahí. Están calientes todavía, tú. El juguín que suelten para vinagreta, que da sabor. Eso, oye. Y nada, ahora ir pelando, y si corten así un poco no pasa nada porque vamos echando. ¿Qué pone aquí, Cris? Bego y Herminio de Gijón. ¿Vamos a ir a Publi o qué hay que hacer? Y Rodica de Mieres. Vamos a contar, espera, vamos a contar una cosa muy importante. Pues cuéntalo mientras yo, que me estoy abrazando los dedos. Voy a coger el papel para que no se me olvide. Estoy abrazando los dedos. Bueno, vamos a ver. Mira cómo cato el langostino. Es una cosa de sorteos y de premios, así que estar atentos. ¿Cómo cato? Hay un programa especial que se llama Esta Nochebona Marisina Pícate en Casa. Vale, pues en ese programa especial que va a haber tenéis la opción, la oportunidad de ganar unas cestas maravillosas que están valoradas en 300 eurazos. Cada una. Hombre, claro. Cada una, cestas de alimentos del paraíso. Alimentos del paraíso. Entonces, ¿cómo tenéis que hacer para ganar una de esas cestas? Tenéis que entrar en la siguiente página web. Y ahora me diréis, los que no tenemos internet hay que buscarse la vida. Hay que entrar en www.tpa.com. Calla. www.babeltpa.com. babeltpa.com. Hay que dejar una felicitación navideña a quien tú quieras, dentro de la página. No me empecéis a mandar a mí, Dentro de la página, en babeltpa.com. Dejad la felicitación. www.babeltpa.com, entráis, sale un formulario. Eso. Y ahí tenéis que rellenar y poner lo que os apetezca. Eso. Mandar la felicitación a quien vosotros queráis. Exacto. A la vecina del quinto, a un amigo íntimo que tengáis, un amigo. a quien queráis. Por ejemplo, pongo ahí, mando mi felicitación a Manolín de Pimiango y a Carmen de Cabrales. Eso. Escribid Y ahí. en el programa de Nochebuena... No, y muy importante que pongáis vuestro nombre, el lugar desde el cual estáis mandando y el número de teléfono. Y es muy importante, María. Cuando rellenáis el formulario tenéis que poner que yo no voy a el decir nombre. eso. Sí, vas a decir que luego que el que salga ganador después del programa se sortea. Pero si no lo hacen bien, no pueden concursar.
Si no lo hacen bien, no pueden concursar. www.babeltpa.com. Entráis, rellenáis el formulario, muy importante que rellenéis el formulario, mandáis la felicitación a quien os dé la gana y ponéis vuestro nombre, el lugar desde el que estáis escribiendo y también el número de teléfono. Eso. Y luego, ¿y qué más? ¿qué conseguís? Dilo tú, eso dilo tú. No, ¿y qué más? Ya está. ¿Cómo saben si les toca? Ah, sí, lo bueno, cuéntalo tú, Nochebuena. Es Nochebuena. Pero bueno, cuéntalo tú, no te aquetas, cuéntalo No, hombre, todo. cuéntalo tú que yo tuyo. Bueno, va a salir sobreimpresionados vuestros mensajes. La felicitación esa que escribisteis en el programa de Nochebuena va a salir así por debajo. Ay, esa y la mía. Y entre todos esos mensajes que salgan ahí en la tele sobreimpresionados, entre todos esos es con los que se hace el sorteo. Al final del programa, ¿eh? De las cestas estas valoradas en 300 euros. De Alimentos del Paraíso. ¿Vale? Y es muy importante, hay que decirlo todo. Sí. Y el programa hay un especial de Marisina. Sí. Y cuando acabe el programa, tenéis que verlo hasta el final, pues sabréis quién se va a llevar una de esas cestas. Eso. Valorada en nada más y nada menos Muy que bien. 300 euros. ¿Cuántos son? Pon aquí, así de fácil y sencillo. Sí. ¿Cuántos de este son? ¿Cuántos son? Tienen que quedarse con la página. 5 cestas. Bueno, son 4, porque una es mía. Pero... Sí, no pueden participar los de la casa. ¿Cómo que no? Eso y en todos los sorteos así. Los de la casa no pueden participar. Todo lo sabe, sí. Todo lo sabe. Vamos a ir a Publi. Vamos a Publi, sí. Y luego lo volvemos a contar porque es muy interesante. Bueno, vamos a contar un montón de días. Ya, yo creo que hoy ya valió, Ya ¿no? está bien, sí, Otro sí. día, porque tenemos que traer Venga. una cesta para que la veáis. Entonces, cuando tengamos, Sí, la cesta en el rabo. cuando tengamos la cesta mola más, porque así veis lo que sorteamos Cuidadito, y todo, 300 euros, ¡Hala, lo loco! De Alimentos del Paraíso, y hay de todo, quesos asturianos, ternera asturiana, gocho asturcenca. Venga, ayúdate a pelar miel. Ahí la de Caín. Hala, volvemos ahora, venga. La de Caín, venga. Termino de pelar y seguimos voy a con el colgar salpicón. más. Súper fácil, ¿eh? Al microondas todo. Bueno, yo no puedo salir de casa hoy, ¿eh? Esta receta va a petarlo. Publi, volvemos. Bla, bla, bla. Bueno, chicos. ¡Ay, resumen! Bueno, langostos pelados y ya listo. Salpicón que te crió fechutó al microondas. Cuidadito, ¿eh? Por un lado, merluza del Pinchu, merluza asturiana de la Rula de Avilés, que lo que hicimos fue, con una gotina de aceite y un poquitín también de sal, 5 minutos al microondas y ya la cocimos. Luego desmenuzamosla y echamosla en este bol. Los langostinos en un plato que cogieran el microondas, importante que coja el plato en el microondas, si no es complicado. Cogimos los langostinos, pusimos alrededor del platín una gotina de aceite, papel film, pinchamos un poco, 3 minutos a máxima potencia. Sacamos y luego catamos el langostino, quiere decir, estripamos la cabeza del langostino y todo el juguín que suelta, ahí, todo el juguín que suelta, lo guardamos, ¿para qué? Para la vinagreta, ¿veis? Ahí está todo el juguín del langostino. Los langostinos, échelos aquí, ¿con qué? Con cebolleta, huevo cocido, perejil picado, pimiento rojo y pimiento verde, la merluza y los langostos. Y ahora vamos a hacer la vinagreta. También eché perejil y eché un poquitín de ajo picado muy fino, como un diente de ajo para esta proporción de salpicón. Además, con unas obleas, con unas tortillas de estas de trigo de los mexicanos, estas que hay que se usan tanto ahora para hacer burritos y todo, fajitas y todo esto, pusimos la tortita, o la tortilla mejor dicho, en un molde de flan, en una flanera, que todo lo quito, ya me los quito, están aquí. En una flanera de estos, ¿veis? Es que te lo quito ya rápido como el viento. Porque ahí, se llama 10 así. minutos al microondas, y ya tenéis unos oblés súper chules y súper fáciles de preparar, ¿vale? Y ahora venga, voy rápidamente a hacer la vinagreta, ¿eh? Venga, vinagreta que te crió. Un bol grande para estar tranquilos y contentos y vamos a echar media taza de aceite de oliva. Todas, Ahí está. Patri. Como 3 cucharadas Las colgué de vinagre. todas. Mira qué guay. 2 Podéis mandar cucharadines más. de café, de azúcar. Sí, de azúcar que le da un saborío rico, ¿eh? Como una cuchara de café de pimentón dulce. Todo el liquidín, el juguín de las cabezas de los langostinos que catamos. Un poco de sal. Dice María, propongo que Cristian fuese entregando las cestas de Navidad que se sortean. Y un poco de pimienta, repartiendo a domicilio. claro, como el Grinch, sí, que sí, yo encantado. Un poco de perejil fresco. Lo que pasa es que tiene que estar haciendo la cena de alguno de vosotros. ¿No os acordáis que vamos a sortear que os haga Mezclamos
No te estoy haciendo caso. ¡Uy! ¡Vaya novedad! Vaya novedad ¿Veis? que me hagas caso tú. Ahí, mezclamos bien. Y mirad qué vinagreta, ¿eh? Qué pasada de vinagreta tenemos para el salpicón. Y ahora, bueno, echamos al revés, venga. Corre, que tienes Vinagreta al salpicón. que tienes que contar que hoy hay la batalla de OP. Venga, y ahora algo grande como esto. Todo al microondas, ¿eh? Hoy a las 10:25, después del pico. Por cierto, van ganando los millennials, ¿eh? Que no empezaron bien, pero ahora van ganando 2-1 Cuidadito. a favor de los millennials. Cuidadito Hoy con salpicón. a las 10:30 más o menos. La batalla de OP siglo XXI. por Dios, pero el que- gran duelo pero entre que llevas generaciones de micro. cantantes en Asturias para demostrar cuál es la más preparada sobre el escenario. En la contienda estarán dos equipos, los boomers, que nacieron en la década de los 60 y 70, y los millennials, que nacieron en los 80 y 90. Para decidir quién es el mejor, los artistas deberán interpretar temas de diferentes géneros musicales, enfrentándose a sus oponentes, y al final de cada gala, el jurado decidirá qué generación es la ganadora de cada noche. Patri, están entrando ya y dicen que la página que dimos de Babel TPA, que no hay ningún formulario y que los redirige a la página de TPA. Ay. Vamos a hablar con Marisina a ver si lo puede arreglar, porque nosotros ya veis que la página pon Babel, no pon Siempre al Día, somos unos mandados que nos mandaron leer esto, ¿eh? Ya. Entonces vamos a investigar y preguntar a Marisina, porque no sabemos si la página funciona o no, debería funcionar. Sí, hombre, funcionará. Pero es que Lina Barril, que yo me fío de Lina Barril, está diciendo que no hay ningún formulario y que te lleva a la página de la TPA. Bueno, pero igual, Con Lina, lo cual- hicístelo bien, Lina. Lina, sí lo haz bien porque hazlo todo bien, Lina. Lina. Sí, lo todo bien, cocina bien y una moza muy salada que está en el árbol. Con todos Ahí ustedes, está. Lina Lina Barril, Barril. que entró en la página de Babel TPA para Yo el soy sorteo minero. y no pudo. Está ahí en Lina. Yo no maldigo mi suerte, Porque minero nací, aunque me donde la muerte, no tengo miedo a morir. Lina, pon corazones. Yo no maldigo el dinero porque de pena me muero. Ay, Ser el mejor barrenero otro. Sí, a de ver. toda Vale. Sierra Morena. A la vida web, arriba. Y aunque me reina cantando, ay madre que me quedo Ay, aquí. que igual no lo vieron. Algún langostinín. Vale, a ver, Pa' Lina, decorar. escúchame. Entra en babeltpa.com. Arriba de la página pone Alimentos del Paraíso o Supercestas. Las supercestas, como supernenas. Supercestas. Dale ahí a ver qué pasa. Mi Un cartelín amarillo pone pincha aquí. Hombre, Lina, está fácil, ¿eh? Y ahí te sale el cuestionario donde tienes que poner la felicitación navideña. ¿Para qué? ¿Qué dijo? ¿Para qué? Ponerme música zen, Y por favor. templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero. Y con caña. Ah, no. Caña es la que Me tomaste tú quito la hoy antes de entrar aquí. pena. Porque a mí nada me A ver, verás que están dentro. María, el formulario sí funciona, pero es que es un rollo cubrirla, no te deja escribir. Ay, claro, es que vale 300 euros, tenéis que poner ahí el gran rollo. Ay, y como cuando te Una registras taranta. en una página que hay un rollo, registras y todo eso, pero si O queréis la otro. cesta hay que sufrir, como en Fama. Alimari, de verdad, hoy te consagraste con las canciones, ¿eh? Compañero, Son todas iguales. venga, vamos, dale al mazo. María, a mí me Mientras al sale... niño. Estoy bueno. Delia de Ribota le sale. Venga, Escuchar, estoy bueno. venga, Lina, que a Delia le Que sale. es bueno dejarlo de un día para otro en la nevera, que coja sabor, que esté frío. Pero bueno, quiero que os quedéis con que hicimos un salpicón en tiempo récord, Que vaya tarde. utilizando ¿Qué un tienes? microondas. Y tenéis un salpicón muy resultón. ¿Queréis echar un poco de mayonesa? Se la echáis. ¿Queréis poner alguna angostina más por ahí por encima? Yo creo que una salsa falta ahí, ¿eh? ¿A que sí, Belén? Bueno, una mayonesa, lo que queráis. ya, Venga, sí. pues sácala. Se la echáis sin... Saca la salsa y ponla ahí para probar uno con salsa rica, Que no ¿o tengo- qué? Pero tengo mayonesa. Oye, ¿y estas tartalinas, si son más pequeñinas, no molaba también? ¿Cómo? Esto más pequeñino, como más individual. ¿no Eso lo es hay? individual. Esto es individual. Hombre, estoy para uno, María. Pero escucha, soy un entrante, si comes eso ya no comes más. Ay, por Dios, María, ¿cómo vas a decirme eso, hombre? Un salpicón y un salpicón. Todo eso eso, lleva uno, madre claro. mía. Claro, hombre.
Eso es para una persona, pero bueno. A ver, las canciones de mañana viernes, venga, que luego se me olvida. ¡Uy, que queda un minuto! Decirme canciones, venga, para mañana. A ver. Dice, por favor, esta música de lo peor, no volváis a poner. Mientras Galviño, mirad, terminé los langostos. ¿En dónde? En el microondas. A ver, venga, el primero que me diga canción. Microondas, el microondas. No, Marisina hoy no está. El microondas. Venga, una canción y abrimos mañana con esa. Uy, madre, que cierren los estancos. Bienvenidos de Miguel Ríos, venga, adjudicado. Cebollino. Bienvenidos de Miguel Ríos. Cebollino. Muy bien, Pedazo, ya está, porque no me da tiempo a más a hacer cebollino, selección. aceite de oliva virgen extra. No me digáis que vaya a salpicón, majos. ¡Aguanta, gigoló! Tariro. ¿Y dónde lo pongo? No tengo sitio. Bueno. ¡Ay, mañana turrón! Quítame eso. Crispy. Mañana turrón de chocolate y marañueles. Conclusión, que me tengo que quedar ahora a hacerlo. ¡Ay, qué guapo, Ay, bueno, nos das una qué pena. Guapo. Pero mirad qué pasada de salpicón. Mira todo qué al adorno de microondas. navideño Todo al soy. microondas, todo al microondas. Todo al microondas, todo al microondas. Sus queremos. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say?